sino que realmente ante la circunstancia de la entrada en vigor de los juicios orales a partir del 11 de mayo, creo que es importante que todos nuestros egresados estén titulados. Vamos a recibir al señor director, que nos va a acompañar en este acto. Me estoy adelantando un poquito. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a formalmente a este acto de inauguración del curso de litigación penal y juicios orales. Por mi conducto les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Facultad de Derecho y del Seminario de Estudios de Justicia y Derechos Humanos. Me congratulo en esta tarde con la presencia de nuestro director, doctor Mario Casarín León. También me encuentro acompañada esta tarde con los maestros que serán sus docentes a lo largo de este curso. A mi izquierda, la maestra María Guadalupe Vázquez Hernández, el maestro Christopher Alexis Cerdín Rodríguez y la maestra Sandra Bonilla. Esta última es jueza de juicio oral en materia de responsabilidad juvenil. Los demás maestros con una amplia experiencia en a pesar de reciente sistema de justicia, pero con una amplia experiencia. Como les decía hace un momento, el curso fue diseñado justamente para brindarles la oportunidad a todos aquellos que habían regresado de esta Facultad de Derecho aún no se habían recibido. Tiene como objetivo principal brindarles a ustedes el conocimiento en materia de derecho penal, en materia procesal penal particularmente, y en técnicas de litigio, en un sistema acusatorio que, como sabemos, empezó a regir a partir del 11 de mayo de este año. Estamos apenas hace 6 días que empezó en vigor. Ustedes por las noticias habrán tenido conocimiento que ya se realizó en la sala de juicios orales una primera audiencia de control de detención y que de verdad creo que ha despertado muchos comentarios, muchas polémicas, y creo que es la oportunidad de brindarles a ustedes un conocimiento real, efectivo en materia de justicia penal. Sin embargo, también fue diseñado este curso con otro objetivo, con doble objetivo, de darles a partir de una información metodológica la oportunidad para que ustedes puedan desarrollar un trabajo de investigación en la modalidad específica. Creo que va a ser muy importante esta experiencia, principalmente porque es un proyecto que yo quiero agradecer al doctor Mario, todo su apoyo para echarlo a andar, para ponerlo en marcha y darles a ustedes la oportunidad de lograr su titulación. Yo sé que el tiempo que ha pasado en algunos de ustedes no ha sido por el interés, por la falta de interés en obtener un grado de licenciado en Derecho. Quizás se han incorporado al mercado laboral y eso les ha impedido a ustedes quizá obtener el grado, obtener la titulación en licenciados en Derecho. También les quiero confesar algo, creo que es muy importante destacarlo. Yo creo que es necesario, novedoso, y en segundo lugar, obtener una titulación. Ellos, al igual que yo, estamos muy esperanzados principalmente y tenemos la confianza en todos ustedes. Sabemos de antemano que el trabajo que inicia hoy es un trabajo arduo. Es un trabajo que no se limita solamente a unas sesiones de clase, sino que el trabajo va a ser de manera permanente. Como ustedes podrán haber visto en la convocatoria, iniciamos hoy, 17 de mayo, y que además durante varios meses vamos a tener precisamente la oportunidad de trabajar con ustedes. Eso no quiere decir que solamente nos vamos a ver los viernes. Eso no quiere decir que solamente vamos a trabajar 3 horas. Eso significa que a partir de hoy sellamos un compromiso en el que tendremos que trabajar durante la semana y además trabajar de manera individual y particular ya en el tema que ustedes desde hoy quizá van a ir descubriendo sobre el cual van a trabajar sobre su tesis.
De modo que las 3 horas no son suficientes de las 14 sesiones que está contemplado el curso, y que además está contemplada una calendarización que yo desde este momento les pido que la respetemos, porque tenemos un compromiso ante el señor director de que terminando el curso nosotros terminamos precisamente ese trabajo de tesis. Le he apostado mucho a este proyecto pensando en ustedes, pensando precisamente en nuestros egresados y pensando que en este momento necesitamos gente muy capacitada para que puedan ser los nuevos operadores del sistema de justicia penal. Este proyecto, y quiero agradecer de manera muy particular, no tan solo a nuestro director, que en todos los proyectos hemos tenido el apoyo, y que además, a pesar de su agenda de trabajo, porque ustedes por las redes podrán ver toda esa actividad intensa que ha desempeñado a lo largo de estas sesiones, lo mismo está en el país que fuera, lo mismo está en Jalapa que en otro estado, y que quiero agradecer precisamente esa disponibilidad y todo ese apoyo, y también a mis compañeros maestros que le hemos apostado a este proyecto, que queremos trabajar con ustedes, y también agradecerles a ustedes la confianza y sobre todo el reto, porque así como vamos a enfrentar un reto para los juicios orales, ahora vamos a enfrentar un reto de tener, señor director, las tesinas terminadas. Y creo que esa es una oportunidad ahora, sobre todo, no solamente por la entrada en vigor del Código Procesal Penal, sino también porque la oralidad se va a ir permeando en todas las materias. Y además, porque ustedes saben que la ley de profesiones se acaba de reformar, y precisamente donde se exige y además se señala de manera expresa qué carreras necesitan su titulación. De manera que si hasta ahora se nos había permitido de alguna manera entrar a un mercado laboral porque por su capacidad y quizás solamente faltando un aspecto formal, ahora sí se nos exige un título, y creo que es el momento de hacerlo. Esa es la oportunidad, ese es el reto, ese es el desafío, y de verdad ese es un compromiso que estamos haciendo. En el curso ustedes van a sentirse acompañados de sus profesores y también de parte mía como su coordinadora de este curso, y sobre todo por la confianza que ustedes tienen en su facultad, que ustedes tienen en la dirección, sobre todo por el trabajo que el doctor Mario ha venido desarrollando en su dirección y en su liderazgo al frente de esta facultad, y sobre todo acompañada de estos profesores, de los profesores y también de la doctora Ana Lidia Ulloa, quien de manera generosa, digo yo que generosa, porque todos los profesores que estamos aquí queremos compartir con ustedes más horas de nuestro trabajo y sobre todo acompañarnos a lograr esa meta que ustedes desean. Agradezco la presencia, quizá me extiendo mucho, doctor, solamente para el efecto de empezar formalmente, le dejo el micrófono. Gracias. Muy buenas tardes, muy brevemente porque estamos todos ansiosos por iniciar esta nueva etapa en la vida de la Facultad de Derecho. Efectivamente, lo que ha mencionado la maestra debe significarse, debe resaltarse. El asunto de esta catarsis o tsunami de reformas jurídicas que se han venido generando plantean enormes retos y responsabilidades a las instituciones de educación superior. Hemos estado preocupados en todo este tiempo en tratar de ir más o menos a la par o acompañando estos procesos. Como ustedes lo saben, el día de hoy contamos con 3 estados que operan prácticamente al 100% el nuevo sistema de justicia, 11 que lo hacen de manera parcial, como es el caso de Veracruz a partir del 11 de mayo, los distritos judiciales, y los demás en una etapa un poquito más rezagada, pero que indudablemente están en los trabajos, en los preparativos para su inminente entrada en vigor. El día de hoy, hace algunas horas,
a propósito de este importante evento que con mucho gusto asisto porque es parte de nuestra actividad sustantiva. Tuvimos un encuentro muy afortunado con el ministro Sergio Valls, que es el encargado de parte de la Suprema Corte de Justicia de la implementación por parte del Poder Judicial de los juicios orales, y también de la doctora María Los Ángeles Fromo, que es la secretaria técnica del Consejo para la Implementación, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Fue feliz el encuentro porque precisamente las universidades, en este caso de la región sur-sureste, refrendamos el compromiso de acompañar a las instituciones en todo este proceso, no solo de capacitación y actualización, sino de revisar a profundidad los planes y programas de estudios para incorporar el tema del nuevo sistema de justicia penal. Bajo ese esquema, quiero compartirles, hemos recibido valiosas herramientas y material, ¿verdad?, que voy a poner a disposición de las academias inmediatamente, en donde se plantean desde programas de estudio tipo, en donde se orienta de una manera determinada ya cualquier lineamiento, características y contenidos esenciales para operar el sistema, pero también el importante asunto, y lo quiero hacer público ahora porque fue un compromiso de la CETEC, por conducto de la doctora Fromo, de iniciar con un proceso de reestructuración y lanzamiento de los procesos de acreditación docente para la enseñanza de los juicios orales. ¿Se acuerdan ustedes? Tendrán presente que el día de hoy solamente se contaba con esa certificación y que, por cierto, en nuestro estado creo que 2 nada más profesores tienen esa calidad. Hay un planteamiento interesante para reformular esto, y nuestros docentes, las personas que de alguna manera se dedican a la enseñanza de estos temas, van a tener la oportunidad también de tener esa acreditación precisamente para ejercer en la licenciatura, en el posgrado y la educación continua, las competencias en materia de juicios orales. Entonces, con esta idea y con este enorme reconocimiento y felicitación a la iniciativa de la maestra Rosa Hilda Rojas, yo les quiero dar la más cordial bienvenida, porque incluso me da mucho gusto ver caras que yo no había visto, que habían egresado en el pasado, y créanme que el hecho de verlos nuevamente en su casa académica es un motivo de orgullo y satisfacción, porque la tienen presente, porque creen en ella, porque confían en los procesos de formación, no solamente en la licenciatura, sino en las sucesivas actividades académicas de formación, como es la educación continua y el posgrado. Esta iniciativa atiende al mérito de esa inquietud de la maestra Rosa Hilda y de un grupo de profesores que están aquí presentes, y que yo les quiero agradecer infinitamente este acto de generosidad. A Sandra Bonilla, a Christopher Alexis Servín, a la maestra Guadalupe Vázquez, a la doctora Danilo Ulloa y por supuesto a la maestra Rosa Hilda, porque esto es una actividad que se complementa o que es adicional a la extenuante carga de trabajo que los docentes tenemos frente al grupo en la investigación, en la difusión y extensión y otras tareas sustantivas. Yo les quiero felicitar y decirles que, como todo ejercicio innovador, como todo ejercicio, vamos a decirlo, de búsqueda de nuevas estrategias para poder lograr 2 cosas: la eficiencia terminal. Como ya se ha dicho, este curso tiene esa finalidad y que ustedes puedan acceder al grado de licenciados en Derecho, pero también el tema fundamental de que el día de hoy estemos preparados, especializados en el tema del nuevo modelo de justicia. A la maestra Rosa Hilda y a todos ustedes, que por parte de la dirección de la escuela y la Secretaría Académica y el Consejo Técnico como su presidente, ustedes tendrán todo el apoyo, ¿verdad?, para que puedan impulsarse no solamente los procesos para la conclusión del trabajo escrito, sino todo lo que tenga que repercutir en el apego a la legislación universitaria, los requisitos, los elementos necesarios para que ustedes puedan acceder a la titulación. Con el plan rígido no hay mayor problema, porque nuestros egresados culminan un trabajo y se preparan para el trámite de defensa de la tesis. Con el plan flexible, los muchachos, los estudiantes que han conocido el avance crediticio, que han tenido ya contacto con estas formas de administración, evidentemente la situación particular de cada uno requerirá el análisis, requerirá la orientación y por supuesto el apoyo para que esto pueda ser superado.
Hablo desde el tema del registro del protocolo de investigación, cuando ustedes se inscriben o si ya están inscritos, un protocolo de investigación en la materia, hasta el acompañamiento de la experiencia recepcional, en donde, para tranquilidad de ustedes, el compromiso fundamental es que los tutores, las personas que dirijan los trabajos recepcionales, sean precisamente los instructores de este curso. ¿Cuál es el papel entonces de un profesor de experiencia recepcional? Simplemente acompañar el proceso desde el punto de vista metodológico. ¿Por qué? Porque el día de hoy, pues el conocimiento, la profundidad del análisis de todos estos temas la tienen los profesores que van a ser instructores. Entonces yo quiero que ustedes se sientan tranquilos, que aprovechen intensamente el curso y en función del avance de los tiempos, de la situación académica de cada uno, el compromiso de la Facultad de Derecho es sacar adelante este proyecto para que no solamente tengamos una primera versión, sino que a partir de ahora sigamos incentivando la realización de otros cursos, talleres, diplomados, porque la justicia penal el día de hoy ha dado un giro copernicano. Y es un giro en el cual todos estamos inmersos y que yo estoy seguro de que el día de hoy este curso que se inicia tendrá enormes y maravillosos frutos por el bien de la Universidad Veracruzana, de nuestro estado de Veracruz y por supuesto del país. Solamente me resta, por supuesto, agradecerles pues la invitación que me han hecho. Con mucho gusto estoy aquí. Es lo menos que puedo hacer para tratar de impregnarles este deseo, esta convicción de que podamos como universidad pública refrendar nuestro compromiso social de capacitarnos, de prepararnos específicamente con nuestros maestros, con los alumnos, para que finalmente tengamos un producto que sea expertos, especialistas en el nuevo sistema de justicia penal. Si ustedes me permiten, entonces pondremos el pie. El día de hoy, el día de su fecha, siendo las 16 horas con 50 minutos, es muy grato para su servidor declarar formalmente inaugurados los trabajos de este curso de litigación y juicios orales, deseándoles a todos ustedes el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias por la invitación y muchas felicidades de antemano. Quedo, como siempre, a sus órdenes. Gracias. Muchachos, enhorabuena, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, y creo que el acto formal era necesario para, sobre todo, dar información. Como ustedes acaban de escuchar, tenemos todo el apoyo del señor director. Como está previsto el día de hoy, iniciaremos con la parte metodológica a cargo de la doctora Ana Lilia. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la convocatoria, está diseñada para que la primera hora trabajemos en la parte metodológica, aunque yo creo que todo esto es ya conocido de todos ustedes. Sin embargo, es necesario formalizar y sobre todo puntualizar los requisitos que el trabajo de investigación debe de contener para efecto de que cumplamos con lo que exige la legislación universitaria. También está contemplado en cada sesión, como ustedes podrán ver en la convocatoria, la primera sesión será del aspecto metodológico y las 2 horas del aspecto ya sustantivo. De manera que no tenemos el tiempo para desaprovecharlo, sino queremos aprovecharlo al máximo. Vamos a recibir ahora mira, está llegando la maestra Rosa María Hernández Mora. Bueno, si se dan cuenta, la maestra Rosa María Hernández Mora también es parte del grupo de docentes que va a estar acompañándonos en este proceso de trabajo, que sobre todo ya dije yo cuáles son los 2 objetivos primordiales, y creo que en ese sentido ustedes sé que
están confiando en nosotros de que al término del curso tendremos este trabajo. Maestra, acaba de hacerse la inauguración formal por parte del doctor Mario. Solamente estábamos haciendo lineamientos que sí, hemos anticipado los trabajos precisamente para que empecemos a las 5 de la tarde. Sin embargo, le agradecemos su presencia. Ella, para que ustedes la conozcan, solamente falta la maestra Marily Pantalilia Ramírez, quien es también integrante de este grupo de profesores, y la parte metodológica va a estar a cargo de la maestra, la doctora Natalia Ulloa, y también de la maestra María Emilia. La maestra Rosa María, la maestra María Guadalupe, el maestro Christopher y la maestra Sandra Bonilla y yo abordaremos la parte sustantiva del programa. Ustedes van a poder tener el programa en una plataforma que tenemos. Les vamos a dar su contraseña y su clave de usuario. Ahí van a ver cómo está diseñado el programa. Y quiero reiterarles a ustedes mi agradecimiento porque sin conocer el programa, ustedes han aceptado este reto, solo precisamente quizá atraídos un tanto por el tema de los juicios orales. Realmente no vamos a tratar solamente juicios orales, vamos a tratar todo el sistema de justicia, y desde ahora les vamos a pedir que tengan siempre a la mano su Constitución y tengan a la mano su Código de Procedimientos Penales. De manera muy rápida les voy a indicar que el primer módulo es la incorporación del sistema acusatorio adversarial en México, que va a estar a cargo del maestro Alexis Christopher Servín. El segundo módulo, que es principios del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, donde vamos a analizar todos los principios como son la inmediación, la continuidad, la concentración, la inmediación, así como la oralidad y sobre todo los sujetos que intervienen en el nuevo sistema de justicia y sobre todo los diversos tipos de jueces que en este sistema habrán de ser los operadores jurídicos y sobre todo los derechos que tiene el imputado como la víctima, así como la teoría del caso que se contempla en este segundo módulo va a estar a cargo de la maestra Rosa María Hernández More. El tercer módulo, que es la etapa preliminar, que es con la que se comienza precisamente el sistema de justicia penal, la etapa preliminar o de investigación, estará a cargo de la maestra Sandra Bonilla, así como todo lo relativo a cómo inicia este sistema de investigación, lo relativo también a la acción penal, las formas anticipadas de terminación de la investigación, las medidas cautelares, etc. El módulo cuarto, en el módulo 3, perdón, que también se contempla todo lo de la vinculación a proceso, va a estar a cargo mío, todo lo que es el desarrollo de la audiencia, así como la vinculación a proceso y sobre todo lo relativo al sobreseimiento, causales, efectos y sobre todo vamos a entrar a tocar los medios alternos de solución a conflictos. El módulo cuarto, que es la etapa intermedia o de preparación a juicio, va a estar a cargo de la maestra María Guadalupe Vázquez Hernández, donde se van a abordar precisamente cuáles son las finalidades de esta etapa, sobre todo porque ustedes saben que esta etapa es precisamente la depuración de juicio oral o la preparación de juicio oral, en donde abordaremos precisamente los temas como es la depuración de los hechos, esto es la calificación de pruebas o la admisión de pruebas por parte del juez de control, así como vamos a analizar el auto de apertura a juicio y algunos procedimientos especiales como es el procedimiento abreviado, el procedimiento de juicio oral. Solamente estoy señalando cuál es el contenido así de manera breve. El quinto módulo es la etapa de juicio oral, va a estar a cargo mío, sobre todo lo relacionado con la declaración del imputado. Ustedes saben que en esta etapa se inicia precisamente con los alegatos de apertura, el desahogo o la producción de la prueba, así como los alegatos de clausura. En esta etapa vamos a analizar lo relativo a la sentencia, la explicación de la sentencia y sobre todo tenemos contemplado en estas sesiones, al final de todo esto, un ejercicio de todas las etapas de las diversas audiencias que contempla el sistema acusatorio. El módulo sexto, que es el sistema acusatorio adversarial a la luz del derecho comparado,
va a ser nuevamente abordado por el maestro Christopher, que es ya la última parte del sexto módulo. Vamos a analizar ahí precisamente el sistema acusatorio, cómo funciona en Europa, cómo funciona en otros países, y sobre todo la diferencia que existe con Latinoamérica acerca de este sistema acusatorio. En cada una de estas etapas ustedes van a tener material preparado por los docentes, va a estar precisamente en la plataforma. Por ahora no les voy a dar la contraseña, se lo voy a mandar el día de mañana o pasado para que ustedes accesen a la plataforma donde ya está el material del maestro Christopher junto con algunas lecturas que él ha sugerido. De manera que este es el programa. No sé si hay alguna duda por parte de ustedes, los maestros quisieran hacer alguna intervención antes de empezar ya con la parte metodológica. Lo que sí es un requisito indispensable es que yo consideraría que en la tercera sesión, o si es antes, ustedes ya vayan trabajando sobre su protocolo o su diseño de su investigación de lo que van a abordar en la tesina, para que nosotros estemos en condiciones de ir sugiriendo lecturas, porque no podemos esperar a que terminemos el curso para que ustedes empiecen a elegir un tema. Desde ahora, en base al contenido temático, ustedes podrán elegir un tema sobre el cual desde este momento van a trabajar. De entrada, les digo, hay temas muchísimos, muy importantes, por ejemplo, las nulidades, que aquí no se abordan, los incidentes, los medios de impugnación, que también se van a abordar de manera en cada etapa. También yo creo que muy importantes son los procedimientos, el procedimiento abreviado tal y como lo tiene contemplado el Código de Procedimientos Penales, y creo que podemos hacer trabajos de investigación novedosos, además de derecho comparado, pienso yo, y creo que me atrevo a pensar que podemos estar en condiciones incluso de hacer propuestas que posiblemente tendríamos que de alguna manera tomar en cuenta ya la propuesta de Código Procesal Penal para toda la República Mexicana, pero bueno, yo creo que esto valdría la pena estudiarlo a lo largo del curso, y yo espero que tengamos a tiempo sus temas, su protocolo para llevar el control de todo el proceso de investigación, y sobre todo, dependiendo de los temas, como acabamos de escuchar de parte del señor director, seremos los profesores los que vamos a dirigir los trabajos de investigación. Entonces nosotros sabríamos con quién va a trabajar cada uno de ustedes. ¿Sí? Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Sí. Pues buenas tardes, y una disculpa, la verdad no me fue posible llegar antes. Yo los quiero felicitar antes que nada, además veo varias caras conocidas, varios de ustedes, pues, bueno, además de que comentamos con antelación de este proyecto, que es una verdadera aventura jurídica, pues me da mucho gusto que algunos me conocen, mi área ha sido más que nada la materia penal y, bueno, pues el procesal penal. Desde hace un rato, desde las reformas del 2008, mis programas dentro de procesal penal han ido encaminados precisamente a introducirnos en este nuevo sistema acusatorio adversarial con la característica de la oralidad. En esta ocasión, bueno, pues en esta aventura jurídica vamos a compartir el tema de los principios precisamente que regulan este sistema. Una doble felicitación porque a través de este curso no solo es la finalidad obtener una titulación, sino también te van, pues de alguna manera, incorporando a lo que se está implementando precisamente en nuestro estado de Veracruz. Es sabido, yo creo que ya de todos nosotros, que a partir del 11 de mayo entró en vigor nuestro nuevo Código de Procedimientos Penales, únicamente en lo que está aquí el Distrito Judicial de Jalapa y el de Córdoba, y bueno, posteriormente en noviembre de este mismo año lo tendremos en Jalacingo y en Coatepec, y aquí de manera gradual hasta terminar en el inter de 2 años. En este inter de tiempo, yo creo bastante antes, la idea es tener un código procesal para toda la República.
pero bueno, en tanto aterriza esta idea y este proyecto, pues lo más interesante es conocer las características del sistema, los principios que lo regulan, las etapas que conforman el proceso en sí y bueno, conocer nuestro nuevo Código de Procedimientos Penales. El Código reformado, de hecho, pues se supone que ya conocemos el código que todavía está vigente y va a continuar vigente en el estado de Veracruz. Quiere decir que para las autoridades, para ustedes, para los abogados postulantes y para todos los involucrados en el sistema penal actual, pues es un reto manejar los dos códigos, porque por ejemplo, si alguien tiene que ver un asunto en Coatzacoalcos, pues va a seguir conociendo del Código Penal que pudiéramos llamarlo anterior, pero que sigue vigente. Pero si tiene que conocer de un asunto aquí en Jalapa, pues tendrá que aplicar el Código de Procedimientos Penales reformado. Reto para las autoridades, porque cuando llegue a una segunda instancia por la interposición de un medio de impugnación que pudiera ser la apelación, pues tendrán que ver, si viene de Coatzacoalcos, tendrán que resolver en términos del Código de Procedimientos Penales que sigue vigente pero no es el reformado. Si viene un asunto, por ejemplo, de Córdoba, tendrán que resolver de acuerdo al nuevo Código de Procedimientos Penales. Entonces les digo, es un reto, además es un cambio de mentalidad, es caminar con un nuevo chip, por ejemplo, a la figura del defensor de oficios, ahora es defensor público. Ello conlleva también pues el que tenga que caminar bajo una nueva perspectiva. El juez ya deja de ser un juez único, caminamos con la existencia ahora de 3 jueces, el juez de control, el juez de juicio y el juez de ejecución. Y bueno, un nuevo Ministerio Público, una nueva cara para el Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá que trabajar con su policía y siempre estar al pendiente el juez de control, precisamente de la legalidad de los actos del Ministerio Público. Precisamente el 11 de mayo se dio el primer asunto donde vimos en los medios detienen a 4 personas involucradas por el robo de un cajero del IPE. ¿Y qué ocurre? Que vemos el día siguiente en los medios, se dejaron en libertad, no legalizaron la detención, el impacto, impunidad. ¿O qué pasó aquí? Pues lo que pasó es que no se dio una detención de forma adecuada, el Ministerio Público no hizo un planteamiento adecuado para ver qué tipo de flagrancia había. Entonces todo esto dio lugar a que el juez pues, no pudiese legalizar. Obviamente no termina el proceso con ello, simplemente una libertad con reserva. Pero bueno, las consecuencias hacia la sociedad, pues bastantes, ¿no? Entonces la finalidad, por eso les digo, es un doble reto y los felicito porque son 2 puntos. Conocen un nuevo sistema y desde luego si están en este curso es porque entiendo que les gusta el derecho penal. Y bueno, pues si les gustan todavía no sé en qué área se van a desempeñar, pero bueno, laboralmente a futuro pues van a tener un campo bastante amplio. Pueden ser desde defensores particulares, defensores públicos, ministerios públicos, jueces, en fin, aparece la figura del asesor jurídico hacia la víctima, particular, de oficio. Hay que ver el Estado qué va a implementar al respecto, no hay nada, no se ha pronunciado un tema interesante para tesis, qué va a hacer con la figura del asesor jurídico, atendiendo a la reforma del 20 constitucional apartado C. Hay que ver qué va a hacer el Estado, ahí está un tema. Y como puede haber bastantes. Yo creo que sobre la marcha, pues ustedes irán creando esa idea y bueno, pues la idea también es que nosotros podamos respaldarlos, guiarlos y bueno, pues en lo personal me pongo a sus órdenes, nos estaremos viendo y estaremos en contacto. Yo todavía no entrego mi material, pero bueno, voy a hacer llegar a la maestra Rosailda el material y ya en su momento compartiremos, intercambiaremos ideas. Y bueno, muchas gracias. Bueno, por razones de tiempo voy a ser muy breve y quiero ser muy puntual en 2 aspectos que me parece que es muy importante tratarlos. El primero de ellos es que normalmente cuando alguien empieza a escribir por primera vez una tesis, eso es muy complicado, o
o parece muy complicado hacerlo. Iniciando por la temática, porque uno se pregunta sobre qué voy a escribir, y entonces tal vez el tema, la elección del tema te puede llevar, no sé, fácil, un mes. Nosotros, la maestra Rosa Hilda y el grupo de profesores que hemos estado planeando, que hemos estado colaborando con la maestra para realizar este curso, hemos pensado en hacer una lista temática para posibles temas a desarrollar. Entonces eso les va a facilitar a ustedes muchísimo, ¿no? El primer paso, que es la elección del tema. Claro, sabemos también que un mismo tema puede ser abordado desde diferentes perspectivas, y obviamente pues, si existen estas diferentes perspectivas se podrá tocar el mismo tópico, ¿no? Por otro lado, el otro segundo aspecto que quería mencionar es que creo que se tienen que sentir ustedes muy orgullosos de estar en este momento en un periodo de cambio generacional, porque a futuro ustedes van a poder decir, desde luego, conocí el sistema anterior y conocí el nuevo sistema, ¿no? Van a poder estar haciendo estas comparativas de cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Entonces nosotros, los profesores, desde luego que también tenemos que, si bien es cierto, enfocarnos en el temario, que es estrictamente referente al sistema acusatorio adversarial implementado en México, también es cierto que tenemos que hacer referencia para que ustedes puedan tener una comparativa, puedan tener claro el cambio de paradigma que se da ahora, ¿no? Y tenemos que hacer referencia pues, precisamente al sistema anterior. Y finalmente, bueno, pues darle la bienvenida a todos ustedes y reiterarles lo que ya han dicho las personas que me han precedido en el micrófono, y es precisamente que este curso se trata no solamente de un curso donde el profesor o los profesores solamente llevan la dirección de la palabra, sino es todo lo contrario. La parte menos importante, podríamos decirlo así, es la de nosotros. La más importante son ustedes. Ustedes tienen que desarrollar un tema de tesis y una tesina que no solamente tiene que ser cualquier tesina, sino tiene que alcanzar los estándares esperados para que sea aprobada. Y todavía se las complica un poco más, porque la gran mayoría de nosotros, los profesores que estamos aquí, creo que coincidimos en que este curso se presta para no solamente realizar una monografía, sino inclusive para realizar tesis propositivas. Entonces, me parece que el mínimo va a ser una tesis monográfica, pero muchos de los temas, seguramente, tal vez la gran mayoría de lo que esperamos, serán propositivas. Entonces, es un reto para todos ustedes y seguramente lo cumpliremos, ¿no? Conjuntamente. Y nuevamente, gracias por asistir y sean bienvenidos. Buenas tardes. Antes que todo, pues un agradecimiento a Rosalina, que además como catedrática es una excelente amiga y he tenido a bien invitarme para estar con todos ustedes. Igualmente voy a ser breve. A mí me toca, digamos que la parte ya donde inician los procesos como tales, explicarles y darles un panorama para que ustedes puedan entender cómo se está abordando este nuevo sistema. Por ello, desde ahorita les voy a poner una tarea, que se pongan a leer el nuevo Código de Procedimientos Penales, ¿sí? Para que en base a ello, cuando tengan las diferentes cátedras con mis compañeros, ustedes ya tengan un panorama al menos de lo que viene en ese código. Los códigos no se aprenden, se leen. Entonces desde ahorita empecemos a saber manejar, para que cuando nosotros estemos frente a ustedes, ustedes sean los que nos guíen con sus inquietudes. Ese es el primer paso para que ustedes puedan aprender este nuevo sistema, para que también puedan tener un tema de tesis y de tesina, y ojalá cuando a mí me toque en módulo ustedes ya tengan buenas propuestas, porque finalmente el beneficio es para ustedes, van a poder ejercer más pronto, serán jóvenes abogados que incursionarán en el sistema, y eso es importante porque el Estado de Veracruz y la República está ávido de nuevas perspectivas y de nuevos colegas que incursionen en esto. Y ustedes son material para nosotros importante, porque todavía no están inmersos en el anterior, entonces será muy fácil meterles a ustedes esta cosquillita de que empiecen a incursionar, no pasa nada. Es
más simple de lo que podemos imaginarnos en el terreno de la práctica. Entonces, esa es la única tareita y nos vamos a ver en unas pocas semanas. Gracias. Bien, jóvenes, como ya lo hizo la maestra Rosaida en la presentación, soy pues su maestra María Guadalupe Vázquez Hernández. Y bueno, también para darle las gracias a ella por la invitación que me hizo para estar aquí presente. Y es un reto, como dicen compañeros, al respecto para ambos. Y sí, la misma recomendación que les hace la maestra Sandra en relación a hay que estudiar, hay que traer el código no lo vamos a soltar para nada desde que se inicie hasta que se concluya este curso, su constitución y muchas leyes conexas que vamos a ir viendo a través de los cursos. Entonces, no hay más que leer, estudiar, comprender todas las dudas que haya con la confianza que existe para que podamos disiparlas. De iniciar, les hemos presentado a los profesores que serán sus guías, los acompañarán en todo este proceso y creo que estamos todos inmersos en un gran reto. Le vamos a agradecer la presencia de la maestra Rosa María, de la maestra María Guadalupe, de la maestra Sandra, y esta tarde nos vamos a quedar la maestra María, el maestro Christopher y yo, que voy a estar acompañándolos en todo el proceso, en todas las horas. Solamente reitero, ya ustedes escucharon la petición de la maestra Sandra, sin embargo reitero que tenemos una página, se llama www.sehud, es Seminario de Justicia y Derechos Humanos, .org. No lo anoten, está en su folder, está en la parte de atrás. En esa página es nuestra página web, es nuestra aula virtual. Ya tenemos el primer módulo subido y tenemos todo el material que el maestro Christopher me hizo el favor de hacer llegar precisamente para que ustedes lo tengan. La verdad es muchísimo material. Yo quiero decirles a ustedes antes que nada, tan solo el Código de Procedimientos Penales es vasto, son muchísimos temas. Desde ahora solamente quiero hacerles a ustedes una recomendación muy puntual de que independientemente de que van a tener conocimiento de todo el Código de Procedimientos Penales, vayamos abocándonos a un solo tema en específico sobre el cual ustedes van a trabajar. En la página de Sehud ustedes van a encontrar no solamente el Código de Procedimientos Penales, sino también van a encontrar un sinnúmero de material. De todos los temas tenemos un apartado de bibliografía, independientemente de los módulos, donde vamos a tener la bibliografía y el material de cada profesor. Vamos a tener una bibliografía extensa de todos los temas para que ustedes puedan tener como referente la página, y si no tuvieran en la página web, dado que hemos signado hoy un reto y un compromiso, ustedes y yo tendremos que trabajar horas extras, a pesar de la carga de trabajo. Yo sé que hay gente que tiene mucha carga de trabajo, pero hagamos el esfuerzo para dar buenos resultados. Bienvenidos de nueva cuenta y vamos a despedir a los maestros, a la maestra Sandra, a la maestra Rosa María. Maestra, muchísimas gracias por estar aquí, a pesar de que terminó su jornada de trabajo. Les agradecemos realmente de corazón. Y vamos a darle el uso de la voz sin mayores trámites a la maestra Ana Lidia, que es la que va a realizar precisamente esta primera parte metodológica, y posteriormente vamos a entrar con el maestro Christopher ya en el aspecto sustantivo del cual ya les hablé y que forma parte del programa. Bueno, pues sin mayores, para no mayor dilación, le dejo a la maestra Ana Lidia el micrófono. Están cómodos así. Después los que llegaron tarde, siéntanse cómodos. Perdón, licenciada Rosaida, tendríamos una hora, son 5:30, casi, 6:30 más o menos.
Bueno, vamos a recuperar este tiempo. Estamos programados para las 8 para que podamos recuperar este tiempo, ¿sí? Y no sé si tienen ya el programa. Bueno, está en la página ya está el programa de la maestra. Sí, el día de la noche. Voy a tratar de darles a ustedes su contraseña, no hoy, pero a lo mejor mañana, si ya que lo doy para que ustedes lo tengan. ¿Sí? El programa de todo, y los módulos y material. ¿Sí? Entonces, este programa es de investigación jurídica y técnica. Investigación jurídica técnica. Igual puede llamarse investigación y técnica por nombre. Investigación y técnicas jurídicas. Y está dividido en 2 módulos. En un primer módulo, que lo hemos titulado módulo sustancial, que tiene que ver con el aspecto filosófico de la investigación jurídica, es decir, tiene que ver con el aspecto filosófico epistemológico de la investigación jurídica. Ahorita vamos a explicar qué es eso de epistemológico de la investigación jurídica y qué es el que a mí me toca desarrollar. Y el segundo módulo, que es ya el aspecto de la investigación que le tocará a la maestra Mariano. Lidia, justo la maestra que no nos pudo acompañar hoy. Aquí, maestra María Lidia Viveros, que ella, la maestra María Lidia Viveros, trabajará el aspecto técnico formal. Bien, entonces empezamos con la primera unidad, que se llama diferencia entre conocimiento científico y conocimiento filosófico. Voy a ver si me oyen allá atrás sin el micrófono. Se está grabando. Se está grabando. Perdón. Bueno, entonces la primera unidad es la diferencia entre conocimiento científico y filosófico para después llegar a la ciencia jurídica. Entonces, lo primero que vamos a tratar de entender es qué cosa es la filosofía. Y claro, la pregunta es, ¿para qué la filosofía en un curso de juicios orales? Bueno, pues la filosofía, y junto con la epistemología, siempre va a estar presente en cualquier maestría, doctorado de Derecho, en cualquier maestría, doctorado de Ciencias Sociales, siempre van a tener los cursos de epistemología y su misma tesis, su primera parte, que después se nos van a enseñar con detalle, contexto histórico, marco conceptual, todo eso es filosófico. Entonces, de ahí la importancia de que siempre en todos los cursos aparezca la filosofía o la epistemología, pues por eso esa parte sustancial. Y entonces, la primera idea o la primera noción o el primer punto por aclarar es qué cosa es la filosofía. Ese es nuestro primer tema, nuestro primer punto por aclarar, qué es la filosofía. Y vamos a tener para ello 2 definiciones. 2 definiciones de filosofía. Vamos a tener filosofía en sentido amplio. Pensé que iba a tener un pizarrón grande. ¿Sí se ve? Bueno, vamos a tener... Vamos a manejar 2 definiciones. La definición de filosofía... La definición de filosofía en sentido amplio y filosofía en sentido estricto. En sentido amplio, la filosofía la vamos a definir como una concepción del mundo. Entonces, tenemos que la filosofía puede ser entendida en sentido amplio o puede ser entendida en sentido estricto, y en sentido amplio es una concepción del mundo. ¿Qué cosa es filosofía en sentido amplio? Es una concepción del mundo, es decir, una postura ante la vida, es decir, una ideología. Por ejemplo, aunque alguien no haya tenido una carrera o no tenga estudios, pues todos son filósofos en ese sentido amplio, porque todos tienen una concepción del mundo. Es decir,
alguno es priista, o alguien es panista, o alguien es perredista, o alguien es apolítico, y esa es una concepción del mundo. O alguien es testigo de Jehová, o alguien es cristiano, o alguien es católico, o alguien es, panista, y entonces esa también es una posición, es una concepción del mundo. Otra manera de definir a la filosofía en sentido amplio es decir que son los lentes con los que nosotros vemos el mundo. Entonces habrá gente que esté a favor del aborto, habrá gente que esté en contra, pero todo eso es una postura, es decir, una concepción del mundo. De manera que en filosofía, en sentido amplio, indica una postura y en sentido amplio cualquiera es filósofo. Sin embargo, a nivel licenciatura y por supuesto a nivel de maestría y doctorado, lo que nos interesa es la filosofía en sentido estricto. Y la filosofía en sentido estricto ya tiene que ver con algo más parecido a la ciencia. Filosofía en sentido estricto es un análisis lógico, epistemológico, ontológico, y axiológico del hombre, la sociedad y el mundo en general. El hombre, la sociedad y el mundo en general. Entonces, si se dan cuenta, las cosas ya se complican, porque en un sentido estricto se trata de un análisis muy riguroso de 4 tipos. Es un análisis lógico, la filosofía es un análisis lógico, epistemológico, ontológico y axiológico de todo, es decir, del hombre, de la sociedad y del mundo en general. Esta es la noción de filosofía que nos interesa para esa primera parte de la tesis, que consiste en justificación, en explicar cuál es el contexto teórico, el marco conceptual, las categorías analíticas que después con detalle se van a explicar. Pero entonces este es el tipo de filosofía que nos interesa. Ya tenemos aquí la definición, pero ahora vamos a entenderla. O sea, ya sabemos que filosofía en sentido estricto es un análisis lógico, epistemológico, ontológico y axiológico de todo, es decir, del hombre, la sociedad y el mundo en general. Ahora vamos a tratar de entender eso que hemos anotado. Y para entenderlo lo podemos plantear de esta manera. La filosofía en sentido estricto contiene 4 áreas, que son la lógica, la epistemología o teoría del conocimiento, la ontología o teoría del ser, y la axiología o el área de los valores. Entonces, de acuerdo con esta definición que nos interesa de filosofía en sentido estricto, vamos a tener que una parte de la filosofía es la lógica, que va a estudiar los razonamientos o argumentos. La lógica va a estudiar los razonamientos o argumentos, es decir, va a estudiar cuando un razonamiento es correcto y cuando un razonamiento es incorrecto. Y aquí vemos por qué la importancia de la filosofía en el derecho. Obviamente que a través de los juicios orales y a través de este nuevo sistema, lo que se necesita mucho es saber argumentar, saber sostener nuestras creencias en base a razones, es decir, a través de razonamientos y argumentos. La lógica entonces es la parte de la filosofía. La lógica es la parte de la filosofía que estudia los razonamientos o argumentos. ¿Qué es entonces un razonamiento o argumento? Bueno, pues un razonamiento o argumento es un conjunto de proposiciones
un razonamiento es un conjunto de proposiciones, dos o más, de las cuales una es la conclusión y las restantes son premisas. Entonces, repito, la lógica va a ser una parte de la filosofía muy importante, tanto para la filosofía como para la ciencia, como para el derecho. ¿Qué cosa estudia la lógica? Los razonamientos, que también reciben el nombre de argumentos. ¿Qué cosa es un razonamiento? Bueno, un conjunto de oraciones, un conjunto de ideas, un conjunto de enunciados, pero que técnicamente se llama proposiciones. Esas proposiciones en un razonamiento están haciendo o bien la función de conclusión o bien la función de premisas. Igual se puede decir que un razonamiento es un conjunto de ideas de las cuales una es la conclusión y otra es las premisas. Bien, ahora, ¿cómo vamos a entender la epistemología o teoría del conocimiento? ¿Cómo la vamos a definir? Bien, la epistemología o teoría del conocimiento la vamos a definir como la parte de la filosofía que estudia los métodos para investigar. La epistemología o teoría del conocimiento es la parte de la filosofía que estudia los métodos para investigar. Hace dos cosas: una, estudia los métodos para investigar, y dos, se pregunta por qué es el conocimiento, es decir, se pregunta por la naturaleza del conocer. Entonces, ya vimos que la lógica nos va a servir para argumentar en el derecho. La epistemología o teoría del conocimiento, si estudia los métodos para investigar, entonces nos va a servir justo para poder hacer la investigación jurídica, en este caso la tesina. Bueno, la epistemología es una parte de la filosofía, se llama también teoría del conocimiento, se cuestiona sobre el conocimiento, y un poco para que tengan idea cómo se cuestiona, vamos a hablar tantito de la epistemología. ¿Cuál es la pregunta principal de la epistemología? Bueno, es ¿de dónde proviene el conocimiento? ¿De dónde viene o proviene el conocimiento? O en otras palabras, ¿cómo conocemos? ¿A través de los sentidos o a través de la razón? Si alguien nos pregunta de dónde proviene el conocimiento o cómo conocemos, si conocemos a través de los sentidos o de la razón, esa persona nos está haciendo una pregunta epistemológica, una pregunta de teoría del conocimiento. Ahora, ante esta pregunta filosófica de dónde proviene el conocimiento, a lo largo de la historia de la filosofía ha habido dos grandes respuestas: la respuesta de los empiristas y la respuesta de los racionalistas. Empiristas y la respuesta de los racionalistas. ¿Qué dicen los empiristas? ¿Qué sostienen los racionalistas? Esto después lo vamos a unir con el conocimiento que nos interesa, que es el derecho. O sea, después vamos a ver cómo hay juristas empíricos y cómo hay juristas racionalistas. Vamos a ver cómo Kelsen está metido en el racionalismo, el gran Kelsen, el gran jurista Kelsen, y en cambio juristas como de Dworkin son más empiristas. Pero de momento, ahorita secas que estamos viendo la filosofía, tenemos que una pregunta epistemológica es ¿de dónde proviene el conocimiento? Es decir, a través de los sentidos, si nosotros creemos que el conocimiento se obtiene porque vemos, o porque tocamos, o porque olemos, o porque saboreamos algo, entonces nosotros somos empiristas. En cambio, si nosotros creemos que el conocimiento se da a través de la razón, a través del cerebro, entonces somos racionalistas. En otras palabras, a lo largo de la filosofía ha habido respuestas a esta, de dónde proviene el conocimiento. Los filósofos que consideran que primero se necesita la experiencia y después el cerebro son los filósofos empiristas.
Los filósofos que consideran que primero es la razón y después la experiencia, entonces son filósofos racionalistas. Y así cada uno de ustedes va tomando una postura. Si ustedes consideran que se aprende a litigar, aprender es conocer, se conoce, se aprende a litigar a través de la experiencia, yendo a los juzgados, a los tribunales y no teniendo ninguna carrera, pues entonces ustedes tienen un enfoque empirista. Pero si consideran que no, que lo principal es el razonar, el estudiar libros, el pensar, entonces su enfoque es racionalista. Entonces, como el filósofo Hume, que consideraba que lo más importante era la experiencia, pues era empirista, y la mayor parte de los matemáticos o filósofos matemáticos que le dan más importancia a la razón son racionalistas. Ahora, la pregunta es filosófica, ¿de dónde proviene el conocimiento? Y como pregunta filosófica no va a haber una respuesta última, siempre van a estar ahí las dos respuestas. En filosofía no es el caso de decir, pero ¿cuál es la mejor respuesta? Porque nunca hay la mejor respuesta, sino que están las dos respuestas y a lo largo de la historia hay filósofos que dan mejores argumentos para sostener el empirismo y luego hay otros filósofos que dan mejores argumentos para sostener el racionalismo. Lo importante en filosofía es simplemente entender y comprender la problemática. Entonces, repito, la teoría del conocimiento o epistemología se pregunta por la naturaleza del conocimiento, por el cómo conocemos, y bueno, todos los filósofos saben que tenemos razón y que tenemos sentido, pero unos filósofos le dan más importancia a los sentidos y esos son los empiristas. En cambio, los filósofos que le dan más importancia a la razón y en segundo lugar a los sentidos, pues se llaman racionalistas. A través de la epistemología se cuestionan estas cosas y además a través de la epistemología se ven los diferentes métodos para hacer una investigación. La epistemología tiene que ver con los diferentes métodos para hacer una investigación, es decir, tiene que ver con el método inductivo, con el deductivo, con el experimental, con el científico, con el husserliano, en fin, tiene que ver con los métodos. Pero seguimos en lo que estamos haciendo, tratando de entender a la filosofía en sentido estricto, que consiste en un análisis lógico, epistemológico, ontológico y axiológico del hombre, la sociedad y el mundo en general. Ya vimos que la lógica va a ocuparse de los razonamientos, que los razonamientos están compuestos de premisas y conclusión, que la teoría del conocimiento tiene que ver con los métodos y con el cómo conocemos, y ahora nos pasamos a la ontología, que es la parte más difícil porque es la más abstracta y que se llama teoría del ser. ¿Cuál sería la pregunta ontológica? Si nosotros decimos cómo conocemos o de dónde proviene el conocimiento, estamos en una pregunta epistemológica. Pero ahora, ¿cuál sería una pregunta ontológica? Una pregunta sobre el ser. Y alguien podría preguntar, ¿pero cuál ser? Bueno, pues ser es todo lo que existe. Entonces una pregunta sobre el ser es sobre esto que existe, sobre el pizarrón que existe, sobre el micrófono, o que hay cosas más importantes que el pizarrón, que el plumón, que el micrófono. Una de las cosas más importantes son los seres humanos. Entonces la ontología se ocupa del ser del pizarrón, del ser del plumón, pero también se ocupa de otros seres más importantes, el ser de cada uno de nosotros, y se ocupa de otros seres como el ser o la naturaleza del derecho, que es un ser que a nosotros nos interesa. Si estamos en pedagogía, nos interesará la naturaleza de la pedagogía, o si somos químicos, pues nos interesará la naturaleza de las sustancias. Pero como abogados nos interesa el ser jurídico, la naturaleza del derecho. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta ontológica por excelencia? Pues es la siguiente. ¿Qué o de qué está constituido el ser? ¿De qué está constituido el ser?
igual como de todos los seres, los que somos más importantes somos nosotros, la pregunta puede cambiarse por ¿de qué estamos constituidos? ¿De qué estamos constituidos? Es una pregunta no epistemológica, ahora es una pregunta ontológica. Y también a lo largo de la historia tenemos dos grandes respuestas a de qué estamos constituidos cada uno de nosotros. La respuesta de los teóricos de las y las respuestas de los teóricos del sustrato. Ahora estas pongan acá. Entonces tenemos la respuesta de los teóricos del sustrato y la respuesta de los teóricos del as. Esas respuestas son a la pregunta ontológica de qué estamos constituidos cada uno de nosotros. Los teóricos del sustrato van a decir que cada uno de nosotros somos, los teóricos del sustrato van a decir que cada uno de nosotros somos un conjunto de características más un algo, más un alma, más un sustrato. ¿Qué cosa es un sustrato? Pues dirían algo. ¿Qué cosa es ese algo? Pues una alma. Entonces, para la primera teoría, para los teóricos del sustrato, van a decir que cada uno de nosotros estamos constituidos por dos cosas, por un conjunto de características. Por ejemplo, esa es una respuesta que dan los filósofos y que se encuentran dentro de la teoría del sustrato. La otra respuesta diferente es las que dan los teóricos de las. Aquí as quiere decir conjunto. Los teóricos de las, ¿cómo responden a la pregunta de qué estamos constituidos cada uno de nosotros? Pues ellos van a decir que cada uno de nosotros somos un conjunto de características y solo eso. Para los teóricos del AN van a decir que cada uno de nosotros somos ojos, nariz, cabellos, pecas, tanto de sangre, etcétera, 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 y solo eso. Entonces, mientras estos postulan dos cosas, es decir, un conjunto de características, más algo que les llama sustrato, en cambio los teóricos del AS van a decir que somos un conjunto de características y todo eso, y solo eso. ¿Quién lleva la delantera en la argumentación? Pues obviamente que los teóricos del AS. ¿Por qué los teóricos del AS llevan la delantera? Pues porque ellos siempre van a poder decir, bueno, le van a poder decir los teóricos del AS a los teóricos del sustrato, le van a poder decir, bueno, tú postulas un sustrato, pues vámonos a una sala de operaciones y empezamos a desmenuzar a un muerto o a un vivo y vamos a ver que solo es un conjunto de características y nunca voy a encontrar el alma, ni el algo, ni el sustrato. Entonces, desde la argumentación, ¿quién lleva la delantera? Pues los teóricos del AS. Desde el punto de vista que alguien tiene una religión católica o cristiana o testigos de Jehová, cualquiera que tenga una religión pues siempre va a tener que estar dentro de una teoría del sustrato, porque siempre va a, sin poderlo demostrar, siempre va a sostener que somos más que un conjunto de características, que somos más que cabellos, ojos, nariz y 18 pecas, ¿no? Que hay algo más, pero ese algo más no se puede demostrar y por eso le han llamado algo o sustratum o algo. Bueno, llegando aquí, los alumnos dicen, sobre todo porque las materias de filosofía del derecho, el alumno de filosofía del derecho, lo primero que dicen, ¿esto qué tiene que ver con el derecho? Bueno, en cualquier materia de derecho administrativo, derecho penal, derecho constitucional, cualquier materia de derecho, la primera clase que les dan cualquier maestro, lo primero que hacen es definirlo. Si viene el maestro de derecho administrativo, la primera clase siempre les dice, vamos a ver la naturaleza del derecho administrativo. Cuando se habla de la naturaleza de algo, estamos hablando de una materia que se llama ontología. De ahí la relación de la ontología
con el derecho a la ontología. Ontología tiene que ver con la naturaleza del ser, cualquier ser, por ejemplo, el pizarrón, esto, pero también uno, y también el derecho administrativo es un ser, el derecho penal es un ser diferente al pizarro, pero es un ser. Entonces, cuando nosotros queremos dar la definición del derecho penal, estamos ahí haciendo ontología jurídica, estamos hablando de la naturaleza de esa área. Entonces, sí tiene relación, lo vamos a ver posteriormente, pero de momento aclaro, porque uno dice, bueno, ya estamos en cuestiones muy abstractas y eso no tendría nada que ver con el derecho. Pero si nosotros leemos los libros actuales de los grandes juristas, como el libro de Robert Alexis, o como el libro de Los derechos en serio de Dworkin, o Derecho y cultura de Interhaven, o Facticidad y validez en Habermas, cualquiera de estos últimos juristas actuales que han cambiado la mirada jurídica, como Luigi Ferrajoli, pues ellos siempre nos van a hablar de ontología jurídica, de epistemología jurídica, de filosofía del derecho, por ello la importancia de esta materia. Esto también que nos lleve a ver cómo la filosofía, no es eso que nos dijeron a veces de que la filosofía del derecho era ver qué cosa dijo Platón, qué dijo Aristóteles, qué dijo la Edad Media. No, la filosofía del derecho es simplemente el análisis abstracto del derecho. ¿De cuál derecho? Pues del derecho penal, del derecho civil, del derecho en el que estamos. Bueno, nos regresamos y entonces, para no perdernos, ¿en qué estamos? Bueno, estamos simplemente analizando la definición de filosofía y hemos visto que la filosofía abarca 4 áreas. Una primera área que se ocupa de los razonamientos o argumentos. Una segunda área que es la epistemología, que se ocupa de la naturaleza del conocimiento y se ocupa también de la variedad de métodos exegéticos, métodos cuantitativos, métodos cualitativos, etc. La epistemología, que también se llama teoría del conocimiento. Estamos con otra área que es muy abstracta, que es la ontología, y que tiene que ver con la naturaleza del ser. Si uno es biólogo, lo que nos interesa son la naturaleza de los seres vivos, o si uno es físico, lo que nos va a interesar es la naturaleza de la materia. Pero como uno es abogado, nos van a interesar la naturaleza del derecho, y en particular en este curso que nos va a interesar la naturaleza del derecho penal, la naturaleza de los juicios orales, la naturaleza de la reforma constitucional. Bueno, hablar de la naturaleza de algo es hacer ontología. Como ese algo es jurídico, entonces hacemos ontología jurídica. Bien, entonces la filosofía tiene 4 áreas, estas 3 y la cuarta, que es la axiología. La axiología, que trata sobre los valores y que se divide en ética y estética. La axiología, que trata sobre los valores y que se divide en ética, que tiene que ver sobre lo bueno y lo malo de la conducta humana. La ética, que tiene que ver sobre lo bueno y lo malo de la conducta humana. Y la estética, que tiene que ver sobre el asunto de la belleza. Igual alguien podría decir, bueno, la axiología sí no tiene que ver con el derecho, pero habrá quien diga que es la que más tiene que ver, porque en la axiología tratamos la ética del abogado, la ética del juez, la ética de las soluciones, y también tratamos el asunto de la justicia. Dentro de la axiología también se ve el asunto de la justicia. Habíamos visto que una pregunta epistemológica era ¿cómo conocemos? Que una pregunta ontológica es de qué estamos constituidos o de qué está constituido el ser. ¿Y cuál sería una pregunta axiológica? Bueno, una pregunta axiológica sería ¿qué son los valores? ¿Qué son los valores? Y también tenemos 2 grandes respuestas que se han dado a lo largo de la historia de la filosofía.
la respuesta objetivista y la respuesta subjetivista. ¿Qué son los valores? Es decir, los valores son independientemente de uno o los valores dependen de uno. Y nos vamos a un ejemplo concreto para que no nos cueste tanto trabajo esta área que también es abstracta. Dentro de la axiología se puede uno preguntar, bueno, y dentro de la axiología y dentro de la estética se puede uno preguntar si realmente la belleza de las mujeres está solo en las mujeres francesas y realmente la fealdad está en nuestras mujeres oaxaqueñas, o es los medios de producción, Televisa, la gente que tiene poder, la que hace que unas cosas sean bellas y que unas cosas sean feas. Es decir, ¿realmente un cuadro es valioso por sí mismo o es toda la propaganda la que ha hecho valer a ese cuadro? Entonces, ¿quién considera que los valores existen por sí mismos, que son objetivos? Van a sostener, por ejemplo, que la belleza sí existe por sí misma. En otras palabras, los teóricos objetivistas o la teoría objetivista, sin embargo, van a sostener que los valores sí son objetivos. Valdrá tantos dólares y dicen que no yo no le veo sentido, me falta comprar de 200 pesos. Los subjetivistas van a decir que todo es subjetivo, que depende, que lo lanzan en la televisión y lo repiten tanto que al final uno termina por decir, no, sí es bonito, pero de hecho no era tan bonito. También aquí es una pregunta filosófica, por lo tanto no va a haber una sola respuesta. Habrá alguien que considera que las cosas son objetivas y habrá alguien que considera que todo es subjetivo, ¿no? Que todo depende, como lo dice el comercial, del color con que se pide, ¿no? Del espejo, del vidrio, de los lentes, etc. Bueno, y entonces así tenemos las 4 áreas de la filosofía que nos interesa. La filosofía en sentido estricto es, la filosofía en sentido estricto, un análisis que a su vez se compone de cuatro análisis, que es el análisis de la lógica, el análisis de la epistemología, el análisis de la ontología y el análisis de la axiología. Ahora vamos a ver esa relación con el derecho. Si nosotros nos interesa estudiar los razonamientos, si a nosotros nos interesa estudiar los razonamientos o argumentos jurídicos, que es lo que nos interesa, ¿por qué? Porque cuando se va a litigar se tiene que argumentar. ¿Y por qué? Porque la tesis también vamos a tener que elaborar razonamientos para sostener su postura. Entonces nos interesan los razonamientos jurídicos y van a ser estudiados por una área que se llama lógica jurídica. Entonces los razonamientos jurídicos no los estudia el derecho, sino los estudia una área que se llama lógica jurídica, es decir, una parte de derecho y una parte de filosofía. Si nos interesa a nosotros ver cuál es la naturaleza de la reforma constitucional penal, si nos interesa ver cuál es la naturaleza de los juicios orales, si nos interesa ver cuál es la naturaleza del juez de control, juez de juicio oral, juez de sentencia, si nos interesa ver la naturaleza, entonces vamos a estar haciendo ontología jurídica. Si nos interesa ver si el nuevo sistema acusatorio es más justo, si la reforma es más justa, entonces vamos a estar haciendo axiología jurídica. Y si nos interesa demostrar que hay métodos para llevar las audiencias en el proceso penal acusatorio, si nos interesa analizar los métodos para las audiencias en el proceso penal acusatorio, hablar de métodos es hablar de qué área de la filosofía. Hablar de métodos es hablar de la epistemología jurídica.
Bueno, entonces, ¿hasta aquí qué me interesa? Bueno, dos cosas. Que sepan que la filosofía no tiene que ver con un pantalón de mezclilla y un café y un cigarro y tu vi o no tu vi, soy, no soy, qué me espera el futuro. No, la filosofía es tan rigurosa como la física, como la matemática, etc. Y es muy útil especialmente para el derecho. Entonces, número uno, la filosofía es rigurosa. Número dos, tiene que ver con 4 análisis, con el de la lógica, con el de la ontología, con los métodos, es decir, con la epistemología, la teoría del conocimiento, con el asunto de la justicia, es decir, con la axiología. Bueno, eso es lo que me interesa de momento. Ahora, el siguiente punto es la distinción entre filosofía y ciencia. La distinción entre filosofía y ciencia. El primer punto es entender de manera muy general la definición de filosofía. El segundo punto ahora va a ser la diferencia entre filosofía y ciencia. Porque a veces nos dicen los libros, este es un conocimiento científico, y porque a veces nos dicen los libros, esto es un conocimiento filosófico. Entonces hay dos tipos de conocimientos y la respuesta es sí. Hay muchos tipos de conocimiento, pero la filosofía es un tipo de conocimiento y la ciencia es otro tipo de conocimiento. No es el mismo tipo de conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía y el conocimiento científico? ¿Que hay métodos rigurosos en la filosofía? Sí, hay métodos rigurosos en la filosofía. ¿Hay métodos rigurosos en la ciencia? Sí, también hay métodos rigurosos en la ciencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento filosófico y el conocimiento científico? Lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a suponer que aquí tenemos toda la realidad. Vamos a suponer que aquí tenemos toda la realidad. Entonces hay una parte muy pequeña que tiene que ver, la realidad tiene que ver con los números, con el 2, con el más, con la división, con el menos. Entonces esta parte de la realidad es estudiada por una ciencia llamada matemáticas. Vamos a suponer que todo esto es la realidad, entonces hay una parte de la realidad que tiene que ver con seres vivos. Esta parte de la realidad es estudiada por una ciencia que se llama biología. Suponiendo que toda la realidad estuviera aquí metida, hay una parte de la realidad que tiene que ver con enseñanza-aprendizaje, con calificaciones, con boletas, con métodos de enseñanza, con alumno-educador, y esa parte es estudiada por la ciencia que se llama ciencia de la educación o pedagogía. Hay otra parte de la realidad que tiene que ver con la materia y es estudiada por la física. Hay otra parte de la realidad que tiene que ver con acusado o delitos, con sentencias, con juez, con conceptos jurídicos fundamentales, que es estudiada por el derecho. ¿De acuerdo con esto? Entonces, las ciencias, como la matemática, la biología, la pedagogía, la física y el derecho, se caracteriza, a diferencia de la filosofía, se caracteriza por ser particular. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía y ciencia? Bueno, la diferencia es que la ciencia es particular, o sea, la física puede ser muy dura, sin embargo nada más estudia una sola cosa, la materia. La matemática puede ser muy difícil, pero nada más estudia las relaciones entre los números, ¿no? La biología solo estudia los seres vivos. El derecho solo tiene que ver con las teorías jurídicas. Entonces, la ciencia se caracteriza porque es particular. Ahora vean cómo el conocimiento filosófico es universal. Es decir, en las matemáticas hay razonamientos, y esos razonamientos de las matemáticas los estudia la lógica. En la biología también hay razonamientos para sostener que el ser humano es o no nacido de los changos, entonces ahí también hay razonamientos. En la pedagogía también hay razonamientos para sostener que es mejor que los alumnos trabajen en equipo a que la maestra esté hablando. Entonces ahí también hay razonamientos. Entonces en todas las ciencias hay razonamientos y esos razonamientos son estudiados por la lógica. Por lo tanto,
La lógica, que es una parte de la filosofía, es general. La lógica está aquí en todos estos. ¿Qué otra parte tiene la filosofía? Bueno, también la ontología. La ontología tiene que ver con la naturaleza de las matemáticas, con la naturaleza de la biología, con la naturaleza de la física, con la naturaleza de todo. Entonces vean cómo la ontología abarca todo. Mientras el matemático se mete en este pedacito, o el físico solo abarca este pedacito, o el derecho solo este pedacito, la ontología abarcaría todo. Luego tenemos la epistemología, que estudia los métodos, va a estudiar todos los métodos en todas las ciencias, y la axiología, que estudia los valores, va a estudiar todos los valores en la economía, en la pedagogía, en el derecho. Entonces, conclusión, diferencia entre conocimiento filosófico y conocimiento científico. Bueno, que los dos tienen métodos rigurosos y se distinguen porque la ciencia es particular, mientras que el conocimiento filosófico es. Y llevamos 2 puntos. El punto de que la filosofía contiene 4 áreas y que esas áreas relacionadas con el derecho, que es lo que nos interesa, son la lógica jurídica, la ontología jurídica, la epistemología jurídica y la que estudia la justicia, la axiología jurídica. El otro punto que me interesa es que tengan presente cómo hay 2 tipos de conocimiento: el conocimiento filosófico, que es totalizador y universal, y que tiene que ver con la fundamentación. El conocimiento filosófico tiene que ver con la fundamentación de la reforma, como cuando decimos que con esta reforma lo que se garantiza es los derechos fundamentales, por ejemplo, desde el debido proceso, etcétera, todos los principios que van a ver con la maestra que me sigue. Bueno, entonces, y el otro punto es que ambos conocimientos son importantes en cualquier nivel de posgrado, tanto el conocimiento científico como el conocimiento filosófico. Ahora vamos a ver 3 niveles de la realidad jurídica, que sería el tercer punto. 3 niveles de la realidad jurídica. Tres niveles de lo jurídico. Tenemos el nivel empírico, el nivel científico y el nivel filosófico. El nivel que está más pegado a la realidad, al suelo, al piso, es el nivel empírico. Resulta que en la vida cotidiana compramos leches, pagamos eso que compramos, nos subimos a un servicio urbano, pagamos nuestro boleto, alguien se casa, alguien se divorcia, hay testamentos, se mueren, etc. Todo eso son fenómenos jurídicos. Ejemplos de fenómenos jurídicos: un casamiento, un divorcio, un asesinato. Eso está más pegado a la realidad y es el nivel empírico de lo jurídico. ¿Cuáles son las cuestiones jurídicas más pegadas al suelo, a la realidad, a la empiria, a lo empírico? Pues los fenómenos jurídicos, lo que sucede a diario, el que va a la cárcel, el que atropella a una persona, etc. Ahora, el científico del derecho, que es donde están ustedes, el científico del derecho, el jurista, va a teorizar sobre estos fenómenos, y que es donde ustedes centran con su tesina, van a reflexionar sobre esos fenómenos. En particular, ustedes van a reflexionar sobre el fenómeno complejo de la reforma constitucional y el nuevo procedimiento del derecho penal procesal acusatorio. Entonces, como científicos del derecho, como juristas, van a reflexionar sobre ese fenómeno jurídico, y en este nivel, en el segundo nivel, surgen las teorías jurídicas. Quizás alguno de ustedes sí logre formular una teoría jurídica en su tesina, pero si no logra formular una teoría jurídica, por lo menos va a poder tomar una teoría jurídica, la de Luigi Ferrajoli, o la de el italiano, o la de De Volpi, el inglés, que se acaba apenas hace unos
meses se acaba de morir, pero tiene dos grandes libros, que uno llamado Los derechos en serio y el otro El imperio de la justicia. O pueden hacer su tesis tomando las ideas de Robert Alexi, que se encuentra en Alemania y que ha trabajado argumentación jurídica, o las ideas de Manuel Atienza, que está en España y que ha trabajado también argumentación jurídica. Entonces, en un nivel científico, ¿cuál es la diferencia entre, me da pena decirlo, pero es la realidad, cuál es la diferencia entre la realidad de la Universidad Veracruzana y la realidad de Harvard? Pues es que ella, cuando hacen su tesis, aquí hacen su teoría jurídica. Pero nosotros somos realistas, es difícil que salga una teoría, pero por lo menos vamos a tomar una teoría buena para ese fenómeno que ustedes elijan. Ya sea que uno va a trabajar sobre nulidades, uno va a trabajar sobre el debido proceso, otro sobre el juez de control, etc. Y entonces, si no pueden crear la teoría, que tampoco es imposible, entonces tomamos una teoría de los buenos, como Luigi Ferrajoli, como todos estos contemporáneos. Y entonces vean cómo ya se sube, mientras que los fenómenos están pegados a la realidad, aquí el científico, el enfoque científico está más arriba, se reflexiona sobre estos fenómenos y salen las teorías, y luego el conocimiento filosófico reflexiona sobre las teorías. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo la filosofía del derecho? Porque no está aquí, ni tampoco está aquí, sino está hasta acá. Es una reflexión sobre las teorías jurídicas de Bobbio, de Kelsen, de todos los juristas. Entonces, el conocimiento filosófico es una reflexión sobre esas teorías jurídicas, o sea, el conocimiento filosófico jurídico, o sea, la filosofía del derecho. Entonces, filosofía del derecho, pues es una reflexión filosófica sobre estas teorías. ¿Cuáles son las tres realidades de lo jurídico? Pues lo empírico, lo que sucede, que se casó, que se divorció; lo más abstracto, cuando ya es lo científico, que ustedes con sus conocimientos de sus 4 años de licenciatura empiezan a reflexionar sobre la reforma, y todavía habrá quien tiene facilidad para lo más abstracto y ya empieza a reflexionar sobre si realmente la reforma presenta o no presenta justicia, etc. Entonces están en un conocimiento filosófico. Esos son los 3 niveles de la realidad. Y nos vamos al siguiente punto, y ya ahorita les voy a dejar descansar porque ya veo que se están durmiendo y tienen razón, ya son muchas horas. Al siguiente punto, que es la metodología. La metodología tiene varios significados. Vamos a manejar 3 significados de metodología. La palabra metodología tiene muchos significados. Tal es así que cuando van a una librería hay 20.000 libros de metodología y cada quien habla de diferentes cosas. Entonces, ¿a quién le creemos? Una manera de entender esta palabra es ver sus significados. Tiene muchos, nosotros vamos a ver solo 3 significados que son los que más nos interesan. La palabra metodología puede significar paradigma. La palabra metodología también puede significar pasos a seguir. Y la palabra metodología también puede significar técnica. ¿Cuál de estas 3 vamos a usar en la tesis, en la tesina? Las 3. Entonces, por ello la importancia de ver más o menos qué significa cada una de estas. Repito, la palabra metodología tiene muchos significados. Los 3 significados que vamos a usar en nuestra tesina son estos 3. La metodología puede significar paradigma, la metodología puede significar pasos a seguir, y la metodología puede significar técnica. La que es más fácil y la que siempre usamos es esto: pasos a seguir. Cuando en las primeras hojas de la tesina hay una parte donde decimos, en el capítulo 1 vamos a ver el aspecto histórico, en el capítulo 2 analizaré la naturaleza del juez, el control, en el capítulo 3 esto, y en el capítulo 4 presentaré mis conclusiones.
Cuando decimos eso, ahí estamos así, utilizando la palabra metodología como pasos a seguir. La palabra metodología en el sentido de pasos a seguir, como cuando decimos, dame la metodología para hacer un pastel. A ver, compras esto, después en la licuadora pones la harina con los huevos, con los después los echas en el molde, etc. Entonces ahí el significado de metodología es pasos a seguir. Entonces hay una parte de su tesis que van a hacer, y ojo, no se espanten, hago un paréntesis, cualquiera, aunque no sean los chicos que yo les vaya a dirigir la tesis, cualquiera, cuando vayan a estar parados o atorados, que nos atoramos a la hora de la redacción, ya sea en lo formal o en lo sustancial, les voy a dar mi correo, mi teléfono, y no duden en llamarme. Nos vemos aquí en la escuela o nos vemos en un café y me pongo a leer con ustedes y me pongo a explicarles. Entonces, sobre eso no hay ningún problema. Trabajamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, allí dirigimos tesis de doctorados en Derecho Público, por lo tanto que dirigir una tesina pues es bastante fácil para nosotros. Así que con toda la confianza, aquí no sé, aquí que pongo, aquí que sigue, ustedes me... Como pasos a seguir quiere decir que es cuando nosotros decimos en el capítulo 1 voy a hacer esto, en el capítulo 2 voy a hacer aquello, etc. Y también la palabra metodología puede significar paradigma. ¿Y paradigma qué cosa es? Bueno, paradigma en nuestro caso, en el derecho, es una concepción de derecho. La metodología puede significar paradigma. Paradigma como una concepción, como una visión, como una postura de derecho. Paradigma significa modelo, concepción, postura, modelo, concepción, postura, visión de derecho. Ejemplos de paradigmas jurídicos. ¿Sí se acuerdan? Ejemplos de paradigmas jurídicos, es decir, ejemplos de posturas jurídicas, ejemplos de visiones jurídicas, ejemplos de lentes jurídicos. Bueno, está el justnaturalismo. Esa es una postura. Hay muchos abogados que, aunque no lo sepan, son justnaturalistas, es decir, consideran que el derecho es el derecho natural. O sea, que los derechos humanos son derechos, que los derechos son derechos aunque no estén escritos en una constitución. Si ustedes consideran que hay derechos que tenemos aunque no estén inscritos o escritos en una constitución, entonces son justnaturalistas. ¿Qué otro paradigma hay? Positivista. ¿Qué dice el positivismo? ¿Cuál es el principal representante positivista? Kelsen. ¿Qué dice el positivista? Que derecho es igual a norma jurídica o sistema jurídico. ¿Qué dice la postura positivista? Que derecho es igual a norma o sistema jurídico. Porque derecho es igual a norma, pues. O sea que para que hablemos de derecho debe haber código, constituciones, leyes. En cambio los justnaturalistas, que el derecho es ese derecho reconocido, dados por Dios, etc. ¿Qué otro paradigma hay en el derecho? Sociologismo jurídico. ¿Qué dice el sociologismo jurídico? Que el derecho es lo que sucede en la realidad. Es decir, derecho es lo que sucede a diario en los tribunales, con los jueces, con los magistrados, etc. ¿Cuáles son los tres grandes visiones o enfoques del derecho? ¿Cuáles son los tres grandes paradigmas jurídicos ya tradicionales? Pues los justnaturalistas, los que son un poco como religiosos, que establecen la relación entre derecho y religión. Los justnaturalistas van a decir que el derecho existe aunque no esté escrito. Los positivistas van a decir que el derecho es el derecho que está escrito, los códigos, la Constitución. Los del sociologismo jurídico van a sostener que el derecho es lo que sucede en los tribunales en la realidad, y después vienen las otras corrientes que se llaman garantistas, lo que está de moda, garantistas,
corrientes garantistas o las corrientes defensores de derechos humanos o la corriente de argumentación. La nueva corriente que está actual, está de moda, se llama garantista, o la corriente de la teoría de la argumentación jurídica, o la corriente de los derechos humanos. Se supone que ustedes van a hacer su tesis bajo esta última corriente, que es la corriente garantista de la defensa de los derechos humanos. Entonces, la metodología jurídica puede apuntar a paradigmas, y entonces hay los tradicionales, naturalismo, positivista y sociología jurídica, y lo que está ahorita de moda, la teoría de la argumentación, el enfoque garantista, la defensa de los derechos humanos o el paradigma de los derechos humanos. Luego, la metodología también puede significar pasos a seguir, como cuando decimos en el primer apartado voy a hacer esto, en el segundo apartado voy a hacer lo otro, y la metodología también tiene que ver con técnica. Ejemplos de técnica, cuando hacemos las fichas de trabajo. No sé, su maestra, su siguiente maestra, que va a ver el aspecto formal, quizás les explique que se van a necesitar fichas de media cuartilla, donde van a sacar notas textuales, o donde van a sacar notas donde ustedes ya hacen una crítica, o donde sacan notas de resumen, y hay otras fichas más chiquitas que son las fichas bibliográficas, donde ponen el nombre del autor, el nombre del libro, la editorial, el año, la página, el país, etcétera, ¿no? Entonces, la metodología puede indicar algo más abstracto, una visión, y entonces significa paradigmas, o la metodología puede significar una serie de pasos a seguir, y aquí se abren varios métodos menores. Aquí se abre el método inductivo, el deductivo, el sintético, el exegético, que lo van a ver después con calma. Inductivo, deductivo, sintético, exegético. Y la técnica, como su nombre lo dice, tiene que ver con técnica, con talacha, como ¿cuál es tu técnica para leer un libro? Bueno, subrayar. ¿O cuál es tu técnica para leer, o para hacer la tesis? Bueno, haciendo cuadros sinópticos o mapas conceptuales. Aquí también esto es lo más concreto, este es un poco más abstracto, y este ya es más abstracto, ¿no? Vamos a hacer un receso porque ya los veo muy cansados. A lo mejor sigo yo, y si no sigo yo, de acuerdo a lo que diga la maestra Rosaelda, seguiríamos, los nuestros seguiríamos de 5 a 6 el próximo viernes. Ya es otra parte filosófica poquita, que yo sé que a las ya no les gusta, y de ahí entra Marta Lidia el otro viernes ya con las cosas más, más técnicas, ¿no? De cómo van a poner marco teórico, marco conceptual, delimitación del problema, etc. Vamos a tener un receso entre el rato de los sustancias, lo que más les interesa, que es los juicios, proceso penal. Pero si gustan anotar, entonces, mi correo es Ana Ulloa _57 @hotmail.com, y el teléfono, que por cierto no está funcionando ahorita. Nada más que es que no lo puedo ir acá, que me lo cheque porque no tengo tiempo. 22 88 24 05 33, pero los mensajes sí llegan. Y el 817 60 94 817 60 94 22 88 24 05 33. No duden, cualquier cosa, cualquier duda que tengan de sus maestros, que les dé pena, que mejor no quieran hacer conmigo, estamos a sus órdenes, nos podemos reunir, porque además nosotros les vamos a tener que ir checando cada parte. Y de este grupo son 20, pero de seguro hay 2 o 3 que les guste el conocimiento abstracto, pues esos definitivamente vengan conmigo para que les dirijan la tesis. Siempre más es 1 o 2, porque trabajo más lo abstracto, pero cualquier duda de lo otro también lo pueden buscar. Bueno, unos 15 minutos, empezamos.